El psiquiátrico abandonado. Mi nombre es Emily y fui una valiente, o tal vez imprudente, alma que decidió aceptar un trabajo en un antiguo psiquiátrico abandonado. El lugar estaba envuelto en una aura lúgubre y misteriosa, pero la necesidad económica me empujó a ignorar las advertencias y adentrarme en ese mundo de pesadilla. Desde el momento en que crucé la puerta principal, sentí una opresión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura y malévola. Los pasillos eran estrechos y estaban cubiertos de polvo y telarañas, mientras que las habitaciones parecían salidas de una película de terror. Aún así, la curiosidad y el deseo de enfrentar mis miedos me impulsaron a seguir adelante. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que había algo siniestro acechando en las sombras. Durante las primeras noches, escuchaba susurros incomprensibles que parecían provenir de las paredes, y a veces, incluso podía sentir una presencia fría y perturbadora a mi alrededor. Intentaba convencerme de que eran solo mis nervios, pero la realidad era mucho más aterradora. Los acontecimientos perturbadores se volvieron más intensos y frecuentes a medida que pasaba el tiempo. Las luces parpadeaban de manera inexplicable, las puertas se abrían y cerraban con violencia y los objetos se desplazaban sin ninguna explicación lógica. Pero eso era solo el comienzo de la pesadilla. Una noche, mientras estaba revisando los archivos en la sala de registros, escuché un grito desgarrador que resonó por todo el edificio. Mi corazón se detuvo por un instante antes de latir con fuerza en mi pecho. Me apresuré a investigar el origen del sonido, solo para encontrarme con una escena aterradora. En una de las habitaciones, donde solían alojar a los pacientes más peligrosos, vi una figura etérea de apariencia grotesca. Era un fantasma, con una mirada vacía y lúgubre, y un aura de pura maldad que lo rodeaba. Susurros incomprensibles salían de su boca mientras se desvanecía y aparecía en diferentes lugares de la habitación. Temblando de miedo, retrocedí lentamente y cerré la puerta, pero el encuentro solo fue el comienzo de una serie de horrores inimaginables. A partir de ese momento, los ataques del fantasma se intensificaron. Me persiguió por los pasillos, susurros siniestros llenaron mis oídos y sombras aterradoras danzaron a mi alrededor. A veces, sentía su presencia helada acercarse sigilosamente mientras dormía, y cuando abría los ojos, se encontraba a centímetros de mi rostro, con una sonrisa retorcida. Mis compañeros de trabajo también se convirtieron en víctimas del terror. Algunos fueron encontrados en estado de shock, incapaces de pronunciar una sola palabra. Otros sufrieron lesiones inexplicables, arañazos profundos y moretones que aparecían de la nada. La atmósfera en el psiquiátrico se volvió aún más opresiva y asfixiante, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla interminable. Desesperados por encontrar respuestas, investigamos la historia del lugar. Descubrimos que el psiquiátrico había sido testigo de innumerables tragedias, abusos, experimentos inhumanos y muertes violentas. Las almas atormentadas de los pacientes y los médicos parecían haber quedado atrapadas en ese lugar, condenadas a revivir una y otra vez su sufrimiento. Intentamos todo lo posible para deshacernos del fantasma. Realizamos rituales de exorcismo, quemamos incienso y rezamos en busca de liberación, pero todo fue en vano. El fantasma se burlaba de nosotros, riéndose de nuestros esfuerzos y haciéndose cada vez más poderoso. Parecía que se deleitaba con nuestro sufrimiento y se negaba a abandonar el lugar que había convertido en su hogar eterno. La situación se volvió insostenible. Los ataques del fantasma se volvieron más violentos, y cada vez era más difícil distinguir la realidad de la pesadilla. Comenzamos a perder nuestra cordura y nuestra esperanza, atrapados en un laberinto de terror del cual no podíamos escapar. Finalmente, llegó el día en que decidimos tomar una medida desesperada. Convocamos a un grupo de expertos en lo paranormal para que nos ayudaran a enfrentar al fantasma y encontrar una solución. Preparamos un ritual de purificación y nos armamos con amuletos y símbolos sagrados. La noche del enfrentamiento final llegó. Nos adentramos en el psiquiátrico, armados con valentía y determinación. El aire estaba cargado de electricidad, como si la batalla entre la luz y la oscuridad estuviera a punto de estallar. Nos adentramos en la habitación donde habíamos visto por última vez al fantasma. El ambiente era denso y opresivo, y podíamos sentir su presencia maligna observándonos desde las sombras. Comenzamos el ritual, recitando antiguas palabras de protección y purificación. De repente, el espíritu se manifestó frente a nosotros en toda su gloria aterradora. Su forma distorsionada y su mirada despiadada nos helaron la sangre. Pero no nos dejamos intimidar.
Continuamos con el ritual, invocando la luz y el poder divino para desterrar al fantasma de una vez por todas. El fantasma luchó contra nosotros con todas sus fuerzas, arremetiendo con violencia y desesperación. Pero nuestra determinación era más fuerte. Mantuvimos la fe y nos aferramos a la esperanza de que finalmente encontraríamos la paz. Después de una feroz batalla, la luz triunfó sobre la oscuridad. El fantasma se disipó en una neblina maligna y finalmente desapareció. El psiquiátrico, una vez lleno de terror y desesperación, volvió a ser solo un edificio abandonado. Aunque la pesadilla había llegado a su fin, las cicatrices emocionales y mentales que dejó en nosotros eran profundas. Nos habíamos enfrentado a nuestros peores temores y habíamos salido victoriosos, pero a un costo muy alto. Hoy en día, el antiguo psiquiátrico sigue en pie, pero ahora es un lugar de advertencia y misterio. La historia de lo que ocurrió allí se ha convertido en una leyenda urbana, contada en susurros por aquellos valientes lo suficientemente curiosos como para adentrarse en sus pasillos desolados. Y yo, Emily, llevo conmigo las secuelas de esa experiencia traumática. Aunque traté de dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida, siempre habrá una parte de mí que quedó marcada por el terror y la angustia de aquellos días. Así que, ten cuidado con los lugares abandonados y las historias que tejen su telaraña de misterio. Puede que te enfrentes a algo mucho más oscuro de lo que puedas imaginar, algo que te persiga en tus sueños y te aceche en las sombras. Espero que esta historia te haya entretenido y aterrado al mismo tiempo. Recuerda, la oscuridad siempre está ahí, esperando a que bajemos la guardia. Mantén tus ojos abiertos y tu mente alerta, porque nunca se sabe cuándo puedes encontrarte con un ser tan seductor y peligroso como un súcubo. Desde aquel encuentro traumático, mi vida ha cambiado por completo. Ya no puedo confiar en las apariencias y siempre me mantengo en guardia, vigilando cada sombra y cada susurro que se acerca a mí. A veces, en los momentos más oscuros de la noche, puedo sentir su presencia acechando cerca, recordándome los horrores que viví. He compartido mi historia con aquellos que están dispuestos a escuchar, advirtiéndoles sobre las trampas de los súcubos y cómo pueden caer en ellas. Pero sé que hay quienes no creen en las criaturas sobrenaturales y piensan que todo es solo producto de la imaginación humana. Sin embargo, aquellos que hemos tenido un encuentro cercano con la oscuridad sabemos que es real y que puede causar estragos en nuestras vidas. Si alguna vez te encuentras con un ser seductor y misterioso, piensa 2 veces antes de caer en su abrazo. No te dejes llevar por la tentación y la promesa de placer. Detrás de esa belleza hay un ser que solo busca alimentarse de tu energía vital y arrastrarte hacia la perdición. Mi experiencia con el súcubo me ha dejado marcado de por vida. Aunque he logrado romper su influencia, todavía siento los efectos de aquel encuentro en mi cuerpo y mi mente. Las noches son largas y llenas de pesadillas, y la sensación de que algo acecha en las sombras nunca me abandona.